Excelente, hermanos y hermanas en Cristo. Sean muy bienvenidos a este curso, la clase de hoy, lección 2, ¿verdad? En la lección anterior, escuchábamos sobre Moisés y cómo Dios le había llamado para una tarea muy importante, es a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlos a adorar a Dios. Hoy veremos cómo el faraón de Egipto se negó a dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios envió plagas para mostrar su poder, y en la última plaga Dios también instituyó la Pascua. Hoy veremos el gran rescate del pueblo de Israel. Y también meditaremos en nuestro rescate de pecado por la muerte de Jesucristo en la cruz. Bien, bienvenidos a todos. Bueno, al empezar, por favor, oremos. Amado Dios, haber escuchado sobre la primera Pascua me ayuda a entender mejor que he sido salvado por medio de la sangre de Jesús. El cordero de la Pascua tenía que ser limpio y sin mancha, y tú ofreciste a Jesús y su obediencia perfecta como mi sustituto. Ayúdame a creer en Jesús como mi Salvador y a apreciar el perdón que Él ganó para mí por medio de su muerte. Amén. 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 Excelente. Bueno. Lección 2, vamos a hablar de la Pascua. La historia está encontrada en Éxodo capítulos 10, 11 y 12. Hay tres objetivos de la lección de hoy. Primero, vamos a compartir las preguntas de captar para la historia de Éxodo. Después vamos a leer y entender bien la historia juntos, examinando las cosas importantes en la historia y también cómo aplica a nuestras vidas, utilizando el método de las 4C. Y al final, vamos a hablar un poquito sobre la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios, Jesucristo. Bien, primero. Ah, yo pide que ustedes am, hicieran una captar en sus tareas. Recordamos que un captar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención, y usamos un captar para luego poder compartir una historia de la Biblia. También recordamos que en este curso tenemos un gran enfoque en dar en ese paso de captar, y deseamos compartir lo que estamos aprendiendo en este curso con los demás. Y la habilidad de hacer un captar es el primer paso cuando tenemos oportunidades para compartir el amor de Dios con otros. En la lección 1, conversamos de cómo una pregunta puede servir como un captar en grupos grandes, pequeños, momentos formales o informales, es decir, en cualquier situación, una pregunta sirve muy bien, y esa fue la tarea. Entonces, ¿a qué pregunta podrías utilizar para captar la atención de alguien para luego contarle la historia de Éxodo? Am, Me encantaría escuchar sus respuestas. Zoraida, por favor. Hola, buenas noches a Hola. todos, muchas bendiciones. Bueno,
La pregunta en este caso sería si están interesados en oír lo que pasó en el Antiguo Testamento, en la época de Israel y todas esas cosas, y si estaban interesados en conocer la historia de la liberación del pueblo de Israel. Entonces, yo pienso que esa es una de las preguntas principales que hay que hacerle para que conozcan sobre la historia del pueblo de Israel, la liberación de la esclavitud egipcia que ellos tenían. Bueno, esa es mi participación. Yo creo que es una de las preguntas interesantes, ¿no? Sí, gracias, hermana. Una buena pregunta. Y bueno, en el chat, Jaime dice, ¿por qué una simple cena marcó el principio del fin del poder de Faraón? Buena pregunta. Referencia a la Pascua. Y Jairo dice, yo preguntaría qué significado tiene para nosotros la Pascua. Sí, porque la Pascua tiene significancia para nosotros. Excelente. Aló. Y Francisco, por favor. Bueno, yo quisiera preguntar cuál, cuál es la verdadera iglesia para nosotros, para uno. Bueno, no pude escuchar muy bien. Am, Su pregunta era, ¿puede repetirlo, por favor? ¿Cuál es la verdadera iglesia para nosotros? Okay. ¿Cuál es la... Y yo creo que escucho iglesia, pero quizás sería mejor si puede escribirlo en el chat. Escribir la pregunta. Ok. Sí. Bien. Había un ruido, am, pero ahora no. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Zoraida. Bueno, con relación a la pregunta del hermano, que cuál es la verdadera iglesia, bueno, yo considero que la verdadera iglesia somos nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, los creyentes, somos la verdadera iglesia. Las congregaciones son edificaciones, ¿verdad? Que están dadas a reunir lo que es el cuerpo de Cristo para hablar de la palabra de Dios. Bueno, hay muchísimas iglesias que en ocasiones oye, tienen cierta, vamos a decir, política, como se habla en el argot, pero que no realmente son adecuadas, que no son las correctas, pero hay otras que sí, que predican la palabra de Dios, pero la verdadera iglesia somos nosotros. Yo considero que nosotros como creyentes, como el cuerpo de Cristo, somos la verdadera iglesia, lo demás son edificaciones, pues que realmente no, representan, ¿verdad? Es sencillamente lo que es una edificación para congregar a una comunidad o una comunidad de creyentes en tal caso. Esa es mi participación. Gracias, hermana. Y sí, ahora entiendo la pregunta también. ¿Cuál es la verdadera iglesia? Sí, eso sería una buena pregunta para empezar hablando con otra persona. Am, ¿Por qué en ese momento los únicos creyentes fueron los israelitas, verdad?
Entonces podemos hablar de los israelitas y la conexión entre ellos y nosotros. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? Ok. Francisco, ¿ya tiene algo o no? Quizás no. Quizás su mano ya está levantada del otro comentario. Ok. Bien. Excelente. Ah, gracias por participar. Gracias por sus preguntas. Eso sirven muy bien como introducción a la historia. Una pregunta de captar nos ayuda a abordar un tema de la palabra de Dios con los demás. Y después de conversar sobre la pregunta, menciona que deseas compartir una historia con ellos que corresponde con la pregunta. Bien, hoy vamos a ver otro ejemplo, otra manera de hacer un captar. No vamos a hacer una pregunta, sino que vamos a utilizar un dicho o costumbre común de la cultura para captar la atención. Ah, por ejemplo, podemos platicar sobre los recordatorios. Los recordatorios son importantes en nuestra vida. Se escogen fechas para no olvidar eventos que tuvieron un impacto en nuestras vidas. Esas fechas nos recuerdan la felicidad y cosas que pasaron durante ese día. Desde fiestas patrias, aniversarios, celebraciones de cumpleaños, son algunos ejemplos. En Quito, para recordar el Viernes Santo, ellos tienen la procesión del Jesús de gran poder que atrae un montón de gente y recorre las calles principales de la ciudad. También en Ecuador, en la Semana Santa, tienen la costumbre de comer la sopa llamada la fanesca. Mañana, aquí en los Estados Unidos, celebraremos nuestra Día de Independencia de Inglaterra y vamos a utilizar fuegos artificiales para recordarnos de las batallas en esa época. Las batallas por las que personas ganaron nuestra libertad. Bueno, estamos seguros de que cada uno de ustedes pueden identificar recordatorios importantes que hacen en su familia o país. Y hoy veremos cómo Dios también estableció una fecha importante, un recordatorio para su pueblo. Y hoy veremos cómo Dios rescató a su pueblo de la esclavitud e instituyó el día de la Pascua, esa celebración que ya celebraron en las comunidades hebreas hoy en día. Eso Dios estableció como un evento para recordar por los siglos su mano salvadora. Bien, el segundo paso de las 4C es contar. Entonces, podemos contar la historia en nuestras propias palabras o podemos leer directamente de la Biblia. Hoy yo voy a compartir la historia en una manera preparada. No es directamente de la Biblia porque la historia es tan largo, pero vamos a cubrir las, los eventos importantes en esa historia para repasarlo. ¿Bien? Ok. Poner todo en contexto. Cuando Moisés vino al faraón con la petición de Dios,
El faraón se negó una y otra vez a dejar ir al pueblo de Israel. Así que Dios envió 10 plagas que azotaran al pueblo de Egipto. Empezamos la historia durante la plaga de tinieblas. Durante 3 días, todo Egipto se cubrió de densas tinieblas, pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Y encontramos a Moisés hablando con el faraón, que con corazón duro no quiso dejarlos ir. Así que Moisés dijo, así ha dicho el Señor, a medianoche pasará a través de todo Egipto, y todos los primogénitos egipcios morirán, desde el primogénito de Faraón hasta el de la sierva y también todas las primeras crías de los animales. Pero entre los hijos de Israel, ni un perro moverá su lengua contra ellos para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y todos estos siervos se humillarán ante mí, y con el rostro inclinado delante de mí dirán, vete de aquí, tú y todo el pueblo que te sigue. Después de esto, yo saldré. El Señor habló con Moisés y Aarón el día 10 de este mes. Cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familias, según el número de personas. El animal debe ser macho de 1 año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras. Lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Tomarán un poco de sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo vayan a comer. Lo comerán asada al fuego, acompañado la carne con panes sin levadura y hierbas amargas, y debe comer el cordero vestidos y calzados, y con el bordón en la mano, y comerlo deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa noche yo, el Señor, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primogénito egipcio, y también dictaré sentencia contra todos los dioses de Egipto. La sangre en las casas donde ustedes se encuentren les servirá de señal, pues yo veré la sangre y seguiré adelante, y no habrá entre ustedes ninguna plaga de mortandad. Este día deberán recordarlo y celebrarlo generación tras generación en honor del Señor. Y cuando sus hijos les preguntaren, ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto? Ustedes les responderán, se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Los israelitas fueron y cumplieron todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. A la medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. En todo Egipto hubo un gran clamor. Esa misma noche el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, apártense de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel, y vayan a servir al Señor. Llévense también sus ovejas y sus vacas y váyanse, y bendíganme también a mí. Los egipcios les daban a los israelitas todo lo que les pedían, alhajas de oros y plata y vestidos. Y los israelitas salieron. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar a los niños. Y los israelitas vivieron en Egipto 430 años. Ok. Esa es la historia del Éxodo.
Ahora vamos a considerar los puntos principales, los detalles importantes de la historia, que son los personajes, los objetos, dónde, cuándo y cuál era el problema. También si el problema se solucionó. Bien, empezaremos. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? ¿Quién encontramos en la historia? Sully, gracias. Buenas noches, pastor, buenas noches, compañeros. Como personajes principales tenemos a Moisés, tenemos a Faraón, Dios, Aarón, a los israelitas, los egipcios, son los personajes. Ahora, los animales también menciono. Sí, los animales son parte de los objetos. Entonces vamos a hablar de ellos en esa parte. Ya, ok, entonces solo personajes. Sí. Ok, muy bien. Moisés, los egipcios, Faraón. ¿A quién más vemos? Francisco, por favor. Francisco, por favor, hermano. Su micrófono. Ok. Creo que te faltó una. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ok, Francisco, podemos escuchar ahora. Entonces, ¿quiénes son los personajes? 5, 6, 7, 8, Moisés, 9. Falta Moisés. uno. Muy bien. ¿Alguien más? De un caballero, así que no sé dónde. No, solo Moisés. Francisco. ¿no? ¿Ya? ¿Cayó? Toma. Ok. Y Zoraida, ¿quién más? ¿Cuáles personajes más vemos en esta historia? Gracias. Zoraida, por favor. Su micrófono está mudo. Quizás está hablando, no sé. Ah, ok, tenía el Ok, micrófono allí. cerrado. Bueno, principalmente Dios, Moisés, Aarón, Faraón, el pueblo de Israel, el pueblo egipcio, creo. Sí, Es mi participación. Pero yo excelente, iba a hablar gracias. era de los objetos, pero... Ujú. Muy bien, gracias por compartir. Ok, vemos a otros personajes. Bueno, hay varios. Um, ok, aquí en el chat. Uh, Sunday dice Dios, Moisés, Faraón, Aarón, Israel, ah, el pueblo de Israel, los egiptos, el ángel de la muerte, los niños, hijos, esclavas, primogénitos, funcionarios, pueblo, ancianos y familias. Una respuesta. Excelente, gracias por compartir.
Y yo creo que es todo con esa respuesta, ¿sí? Un personaje muy interesante es ese ángel exterminador, porque normalmente no pensamos en los ángeles así. Sabemos que los ángeles son buenos, ah, pero sí, también son poderosos y son sirvientes de Dios. Bueno, ¿cuáles son los objetos o animales de esta historia que vemos? Zuli, gracias. El bastón, las puertas marcadas con sangre, solamente objetos, ¿no? Animales Sí, también, ¿no? El an- cordero, langosta, eso es lo único que puedo ahorita decir. Y alimentos, ay, ¿dónde es? Eso sería por ahora que pueda compartir. Mis compañeros también. ok, gracias, hermana, por compartir con Bueno. nosotros. ¿Alguien más? Lourdes, yo veo tu mano, entonces, por favor. Lo siento, hermana, su micrófono está apagado. Sí, la percepción. Ok, ahora. Ya, Bien. yo eh, voy la mano de Moisés, el cielo, las tinieblas, Egipto, la luz, las ovejas, vacas, pezuñas, corazón, rostro, alhajas de plata y oro, trono, el molino, los ciervos, cordero, eh, cabras, la sangre, hierbas amargas, el fuego, la cabeza, pies, entrañas del animal, la Pascua, casas, eh, los lomos ceñidos, los calzados, los pies, el bordón en la mano. Eso sería Sí. todo, pastor. Ay, muy bien. Gracias, hermana. Sí, esos son todos los objetos. Am, Quizás hay más, pero es suficiente para nuestro propósito. Gracias. Bien, ¿dónde ocurrió la historia? Am, ¿En qué país? Y, y cuál región, si sabemos esa también. Felix, gracias. En el chat dice Egipto. Sí, en la tierra de Egipto. ¿Alguien tiene un lugar más específico? No. En el palacio de Ramsés, quizás. También, Suli, gracias. También en Josén, la región donde se asentaron los israelitas en Egipto. Tenemos el palacio del faraón, donde se reunieron con el faraón para pedirle que dejaran de ir al pueblo de Israel. Río Nilo, ese es el lugar, ¿no? Sí, sí, muy bien. Sí, en capítulo 12 vemos que los israelitas partieron de Ramesés en Sucot. ¿Ok? ¿Cuándo ocurrió la historia? O es decir, ah, ¿cuántos años vivían los
israelitas en Egipto? ¿Cuántos años? ¿Alguien puede recordar? 400. 400, sí. Sí, 430 en Egipto. Muy bien. Azul, gracias. Bueno, 430 años ocurrió durante el periodo de la esclavitud de los israelitas. Excelente, sí. Muy bien. Para que sepan, estoy apagando los micrófonos porque hay un ruido cuando un micrófono queda encendido. Todos nosotros podemos escuchar todo el ruido en su alrededor. Por eso estoy apagando los micrófonos y por favor, ah, que queden apagados hasta que quieres hablar, ¿ok? Sande dice en el chat 1500 años antes de Cristo, aproximadamente, y eso también es verdad. Sí, podemos pensar 2000 años, 1500 años, 1000 años. Es, Abraham, Moisés y el rey David. Entonces, durante el tiempo de Moisés, más o menos 1500 años antes de Cristo. Excelente. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Qué vemos? Lourdes, por favor. Su micrófono, hermana. Lo siento. La esclavitud que sufrían los hebreos en manos de los egipcios y la terquedad y dureza del corazón del faraón que no dejaba que se fuera el pueblo de Israel. Excelente, sí, ese esclavitud y la dureza en el corazón de Faraón. Exactamente. Muy bien, gracias. Bien, se soluciona el problema en la historia. Yo veo las respuestas en el chat. Gracias por la participación. Si todos estamos en acuerdo, el pueblo estaba en esclavitud y el corazón de Faraón fue muy duro. Entonces se soluciona ese problema en la historia. ¿Qué pensamos? Zoraida, ¿quiere decir algo? Bueno, yo participo bastante porque los demás se quedan esperando. Bueno, claro que se soluciona el problema, porque, oye, tanta insistencia de llevarle el mensaje de Dios al faraón para que dejara libre al pueblo de Israel. Bueno, me tuvo que las 10 plagas que mandó fue y el último que fue que el hijo se murió también, imagínate. Entonces, eso
lo ablandó un poquito, bueno, y dejó que el pueblo de Israel saliera de Egipto. Pero fueron 10 plagas fuertes que le mandó bastante. Yo las tengo por aquí. Bueno, entonces fueron las 10 plagas, fueron conversión del agua en sangre, ¿verdad? En el río Nilo y la fuente, todo lo que contenía agua estaba convertido en sangre. La invasión de rana, la invasión de piojo, la invasión de mosca, la muerte del ganado, las úlceras en la piel de las personas, el granizo, la invasión de langosta, la invasión de piojos, la muerte de los primogénitos. Esas fueron las 10 plagas que mandó el Señor para que la dureza de corazón del faraón se ablandara un poquito. Y bueno, tuvo que pasar tantas cosas feas en el pueblo de Egipto que quedó devastado para que ese Señor se diera a la libertad del pueblo israelita. Es todo por ahora. Sí, gracias. Excelente. Sí, él rescató a su pueblo y él solucionó el problema mandando los 10 plagas. Y también él envió a Moisés para cumplir su plan, para ser su agente en todo eso. Muy bien. También vemos respuestas similares en el chat. Dios oye el clamor de su pueblo y mandó a Moisés. También ellos salieron, no estaban en la esclavitud nomás. Muy bien, ¿hay algún otro comentario hasta aquí? Eduardo, gracias. Sí, pastor, quería hacer una pregunta en realidad, pero no sé si cabe. Quería de repente saber qué representa el faraón, debido a que, bueno, no sabemos si creía o no creía en Dios, tal vez sí, por los milagros que estaban sucediendo, pero el tema de endurecer su corazón, ¿no? ¿Lo endureció Dios o fue su incredulidad, ¿no? Entonces, qué representa para nosotros el faraón? Es mi pregunta. Sí, excelente. Solo tengo cuidado am, con parte de la pregunta y quizás no es lo que significaste, pero esas son historias reales, entonces no estamos buscando ah, un sentido nuevo, sino que es una historia. El faraón era una persona real en la historia y no necesariamente necesita representar algo para nosotros. Am, bueno. Probablemente eso no fue su pregunta. La pregunta es, ah, ¿para qué, para qué debemos entender esa historia? Y parece que hay una gran precaución con Faraón. Y en verdad, ah, hay una precaución aquí. Vemos Faraón endureciendo su corazón. Y sabemos que ese es un gran pecado. Él endureció su corazón vez tras vez tras vez y negó la palabra de Dios que fue mandado a él. Y eventualmente, no más el faraón endureció su corazón, sino el Dios endureció su corazón. Entonces, faraón endureció su corazón. Faraón. Dios, Dios, Dios. Y eso es un, un acto de la
de castigo para Faraón por parte de Dios. Es un castigo. Entonces, lo que aprendemos de Faraón es que necesitamos que tener cuidado, que no endurecemos nuestros corazones porque podemos endurecer nuestros corazones, podemos evitar la palabra de Dios, pero eventualmente el Dios va a decir, ok, no voy a tratar contigo no más. Contesté su pregunta, hermano. Por supuesto, pastor, gracias, gracias. Y también gracias por la aclaración del inicio. He entendido todo. Ok, excelente, gracias. Sí, y no creo que usted estaba hablando así. Estoy seguro que todos nosotros ah, sabemos que esas son historias reales, de personas reales también. Pero hay algunas personas que no creen, que buscan un significativa espiritual en esas historias porque ellos no creen que son historias reales, por historias verdaderas, verdades. Entonces, solo quería aclarar esa también. Muy bien. Francisco, gracias. ¿Cuál es su pregunta o comentario? Y hermano, necesitamos que encender su micrófono otra vez. ¿Me escucha? Sí, Había un propósito cuando Dios endureció el corazón de Faraón, había un propósito en ello. sí, había el propósito de demostrar su poder y, y hacer su castigo a Faraón y los egipcios, am, y rescatar su pueblo, y bendecir su pueblo con el oro y todo de los egipcios. Ellos sacaron mucha riqueza cuando salieron de ese país. Pero primeramente, eso fue un acto de castigo en contra de Faraón. Bien, Ujú. ¿Está bien? ok, ok, gracias. Ok, seguimos, hermanos y hermanas, hasta la parte consolidar. Y principalmente queremos ah, platicar sobre el punto principal de esa historia antes de hacer las otras aplicaciones para saber si entendemos bien esa historia. Entonces, por favor, ah, yo quiero escuchar sus respuestas. ¿Cuál es el punto principal de esa historia en su opinión? Francisco, gracias. Ah, necesitamos que encender el micrófono otra vez, pero podemos. Ok, ¿Me listo. podría, ¿me podría repetir la pregunta? Sí. ¿Cuál es el punto principal de esta historia? Bueno, para mí el punto principal es la liberación de su pueblo.
Sí, la liberación de su pueblo. Excelente, gracias. Blanca dice en el chat, el punto principal de esta historia es el plan de Dios para sacar a su pueblo de la esclavitud. Excelente. Ujú. Félix dice la liberación del pueblo de Israel y la soberanía y el amor de Dios para con un pueblo infiel. También, buena respuesta. Gracias. Gracias por compartir, hermanos y hermanas. Bien. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Mm. Una respuesta excelente, Sandy. Que siento que pecamos en algunos momentos o circunstancias, endureciendo nuestro corazón a través de razonamiento propio. También podemos endurecer nuestros corazones cualquier tiempo que escuchamos la palabra de Dios y nos ponemos en contra de esa palabra, es decir, que decimos a nosotros mismos, ese no me agrada y no, no voy a, no voy a escuchar esa parte de la palabra. Me gustan las partes que dicen que Dios me ama, pero esa parte que dice que soy pecador, eso no me agrada. Yo voy a evitar esa parte de la palabra. Eso es un ejemplo de endurecer nuestros corazones y la verdad es que todos nosotros somos culpables am, de, de endurecer nuestros corazones en contra de la palabra de Dios. Lo hemos hecho. Suli, gracias, hermana. ¿Qué ves aquí? Em, Mayormente vemos los pecados en Faraón, por ejemplo, el orgullo o soberbia, podríamos decir, porque Faraón se consideraba superior a Dios, ¿no? Mm. Y él se niega a reconocer su autoridad. Avaricia, codicia. Faraón se niega a dejar ir al pueblo de Israel, lo que sugiere que es más interesado en mantener su poder y riqueza que hacer lo correcto, que permitir que cuando Moisés va y conversa con el faraón, ¿no? Sabemos que Moisés era apegado a este faraón, ¿no? Porque pues, hay la posibilidad de que ellos crecieron juntos, ¿no? Entonces, Sí, estaban familiarizados unos con otros. Entonces, él simplemente eh, se sintió que era dueño del pueblo de Israel y por esa razón no lo dejó partir. No quería, porque al final, lamentablemente, no solo él sufrió por la pérdida de su hijo, sino que todo su pueblo sufrió, pasó muchas cosas ahí y recién ahí eh, pudo ver la claridad, pudo saber a quién se enfrentaba. Por esa razón dejó ir al pueblo de Israel. excelente. Sí, todos los problemas con Faraón. Mencionaste a la avaricia, que él se pone en una posición de autoridad sobre Dios. Y sí, todos nosotros podemos hacer pecados muy similares. Gracias, hermana, por compartir. Ah, Eduardo, por favor, hermano. Sí, bueno, no sé si lo dijeron ya, no me he percatado, pero puede ser también la rebelión, ¿no? Porque de todas maneras, no lo dice la Biblia, pero claramente Dios estaba mostrando su poder en cada plaga
y era cuestión pues de que las personas creyeran, ¿no? Y uno de ellos tenía que ser Faraón el que tenía que creer, pero no fue así, o quizás sí creyó, pero quería simplemente rebelarse, no sabemos, no hay cómo afirmar eso o negar, pero digamos, podemos aprender que muchas veces en la palabra de Dios está clara su voluntad para cosas espirituales en nuestra vida, pero tal vez nosotros no queremos obedecerlo, ¿no? Por nuestro espíritu pecaminoso, rebelde. Entonces, comprendemos que este, ese pecado de rebeldía trae consecuencias, no solo físicas, sino espirituales, que es lo más importante, ¿no? Entonces, eh, bueno, hay que pedir misericordia a Dios, ¿no? Para que pueda quitarnos esa rebeldía. Sí, excelente, hermano. Muy bien dicho. Esas rebeliones por parte de los egipcios de Faraón, aun cuando ellos están viendo esas maravillas pasando en su tierra, no creen y siguen en rebelión contra Dios. Y nosotros también sabemos la palabra de Dios y es fácil de decir cuando estamos en una clase así o cuando estemos en la iglesia, no haré, esa cosa, no voy a evitar la palabra, no voy a ignorarlo, ah, pero cuando estamos a solos, somos rebeldes porque rompemos la ley, somos desobedientes, sabemos la ley y hacemos lo opuesto. Y eso es algo que yo necesito que confesar a Dios también. Muy bien. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Sunday dice, veo el amor de Dios, nos escoge a través de su misericordia y gracia, aunque no lo merecemos, con el sacrificio del Cordero, muestra de su gran amor para librarnos de la muerte. Y en estas palabras sentí que se estaba profetizando el sacrificio de Jesús. Digo, por ejemplo, que Dios dijo no quebrar ningún hueso como sucedió con Jesús en la cruz, que no le quebraron ningún hueso. Una respuesta excelente. Gracias. Excelente. El Dios es un Dios de amor y gracia y vemos su amor hacia su pueblo, quien él rescató. También estoy de acuerdo. Cuando vemos ese cordero, el cordero quien no le quebraron ningún hueso, sí, debemos pensar en Jesucristo, el gran cordero de Dios, quien quitó el pecado de todo el mundo. Y a la última parte de esa clase, yo voy a hablar mucho de esa comparación. Félix dice, veo el amor de Dios al liberarnos de la esclavitud de la mano del faraón. Sí, Dios es un Dios que da libertad y sabemos que a nosotros ha dado la libertad de muerte y de pecado y del diablo también. Y nos ha llamado a una vida nueva. Nos ha dado una vida nueva. Es decir, excelente. Respuestas en el chat. Francisco, ¿tiene algo más, hermano? Hmm. Una Ahí. pregunta, el amor más grande que tuvo nuestro Padre fue el dar a su único hijo por el perdón de nuestros pecados. Y sin embargo, yo creo que Él pagó por nuestros pecados, mas no quitó el pecado, porque aún seguimos siendo pecadores. Solamente con arrepentimiento y bautizo
nosotros somos salvos y perseverar hasta el fin. Ok, ok, entiendo. Sí, lo que podemos decir sobre ese tema es que Dios quitó todo el pecado del mundo. Solo necesitamos que escuchar a Juan el Bautista cuando dice, mira, este es el Cordero Dios quien quita El del pecado. mundo el pecado. Bien, también sabemos que ya somos pecadores, pero nuestros pecados, aun los que cometemos ahora como creyentes, son quitados de nosotros, son tan lejos de nosotros como el oeste es del este, es decir, infinitivamente lejos de nosotros. Son tan removidos nuestros pecados. El Dios no cuente nuestro pecado en contra de nosotros no más, sino que en su gracia y por la obra de su Hijo, nos ve como hijos perfectos y obedientes. Y un día, seríamos aún más en el cielo, cuando somos perfeccionados al final. Bien, contesté la pregunta o respondí bien. Sí, Ok, gracias. Ok. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? Esa es la última parte de consolidar. Hemos estudiado la historia y lo que la historia significa, el punto principal, el pecado y el amor de Dios. Y ahora, después de examinar todo, am, la palabra de Dios nos lleva a orar. ¿Y de qué oramos? Bueno, yo pido que Dios nos fortalezca la fe, que nos dé sabiduría cada día para enfrentar la vida, los dificultades, ese mundo tan pecaminoso, y que Él crea en nosotros un corazón nuevo, un corazón que quiere obrar, que quiere trabajar cada día en agradecimiento a Él, que quiere hacer la buena y no la mala, en agradecimiento y que quiere escuchar a la palabra y que quiere respetar su voluntad. Um, Muy similar a lo que dice Felix en el chat. También de Sande, que siempre el Espíritu Santo obre en nosotros. Muy bien. ¿Alguien más tiene comentario o preguntas a ese punto? Ok, está bien. Agradezco por toda la participación con voz alta y en el chat. He escuchado de la mayoría de ustedes durante esa clase y esa es muy, muy bueno. Entonces, esa última parte de la lección, vamos a examinar la conexión entre la Pascua y el Cordero de Dios Jesucristo. Bien. Toda la escritura se centra en Cristo. Eso es lo que
significa cristocéntrico. Toda la palabra es cristocéntrica, tanto el Testamento Antiguo y el Testamento Nuevo. Jesús mismo lo enfatizó que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento apuntan a Él, que Él ha cumplido todas las escrituras. Y Pedro también dice en sus sermones y escribió en sus epístolas que todo el Antiguo Testamento apuntó a Cristo. Y Pablo también en todas sus epístolas centra su mensaje en Cristo. Es la única que él quería predicar. Es Cristo y Cristo crucificado. Por eso, en cada escritura, hagamos la pregunta, ¿qué tiene que ver esta palabra de Dios con Jesús y la salvación que Él me dio? Incluso cuando nos encontramos con un pasaje de dura ley, recordamos de que Jesús siempre es el que cumplió con la ley en nuestro lugar, que somos considerados perfectos por su perfecta obediencia. Ah, bueno, la conexión entre la historia de hoy y con Cristo es muy clara. El Cordero no tenía mancha, como Jesucristo no tenía la mancha del pecado. El Cordero era inocente y Jesucristo era inocente y no merecía la muerte, pero tenía que ser santo para poder atribuir a nosotros su obediencia santa a la ley de Dios. La sangre del Cordero puesto en los postes y el dintel de la casa, señaló al ángel de Dios que debía de pasar sobre la casa de los creyentes sin matar a sus primogénitos, y la sangre de Dios, la sangre de Jesús señala a Dios que perdone los pecados de los que creen en Jesús. Como dice la Biblia en la primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 7. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Somos salvados por ese sacrificio. En la comida también había la hierba amarga y el pan. La hierba amarga nos hace pensar en lo amargo que sufrimos en este mundo porque vivimos en un mundo caído en pecado. Y el pan sin levadura nos hace pensar en la vida de un cristiano que por gratitud a Dios intenta no manifestar la levadura del pecado. Los israelitas en esa historia fueron librados de la esclavitud y nosotros también somos librados de la esclavitud, no hacia los egipcios, sino la esclavitud, las cadenas de la muerte, el pecado y del diablo. Aquí hay poquitos versos que nos muestra que Jesús ah, es nuestra Cordero Pascual. 1 Corintios capítulo 5 versículo 7 dice, nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificado por nosotros. Y en 1 Pedro capítulo 2 leemos, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en esos últimos tiempos por amor a ustedes.
Entonces, otra vez vemos que Jesucristo es nuestro Cordero, un Cordero sin mancha, sin contaminación, un sacrificio perfecto para nuestros pecados. Y vemos que el Cordero Pascual señalaba claramente a Cristo, a nuestro único Redentor, que dio su vida como sacrificio por los pecados del mundo. Y en nuestro tema principal, que es Salmo 27, versículo 1, el Señor es mi luz y mi salvación. Esta historia nos muestra que el Señor es nuestra salvación por medio de su sacrificio, por medio de su gracia, amor, misericordia. Somos salvados. Él nos ha dado salvación. Y vimos la mano salvadora de Dios en esa historia del Éxodo. También en Jesús como nuestro Cordero Pascual. Ok, hermanos y hermanas, ese es el fin de la clase. Para la próxima lección, por favor, vean el video, lean la historia de Éxodo capítulo 19 y 20 y van a reflexionar sobre un dicho costumbre común que podrías utilizar para captar la atención para luego contar la historia del monte Sinaí. Bien, yo voy a convertir toda esa información en el chat de WhatsApp para que tengan. Y bien, ¿hay pregunta o comentario hasta ese punto al final de la clase? Si tiene una pregunta, ahora es el tiempo. Zuli, gracias. Sí, mire, ah, mi pregunta es esta cuando usted hace lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y en Mateo 5 si no me equivoco, Él da las bienaventuranzas. Em, Ayer estuvimos acá tratando de poder entender esa parte, pero por ahí se mencionó que el reino de Dios en forma espiritual en los tiempos de Jesús estaba en la tierra, pero no el mundo, el reino espiritual físico no estaba en la tierra. ¿Cuán cierto es esta afirmación que nos han dado a conocer? Que él no tiene un reino de este mundo. Es la pregunta. ¿Cuál es? Bien, quizás no entiendo bien. ¿Puede decirme cuáles versículos? Ah, ¿Me puede dar un segundito para traerlo? Porque lo tengo anotado allá en mi carpeta. Sí, sí, Ya, ok. bien. Sí, ya. Entonces, dentro de un rato levanto la mano, ¿sí? Ok, ok, bien. Gracias. Y Francisco, otra cosa. No, solamente quería preguntar sobre las clases que debemos estudiar sobre todo sobre el monte Sinaí. Sí, esa historia del monte de Sinaí. Encontrado en Éxodo, capítulo 19, hacia capítulo 20, versículo 21. Eso, Es todo, sí, sí, esta historia. También voy a eso, compartir. no, ok. Voy a compartir toda la información que necesiten ah, en el chat de WhatsApp. El mismo chat donde encuentran el enlace para juntar con nosotros.
En ese chat voy a compartir toda la tarea. Eso. Ok, gracias. Ok, hermana, ¿están lista? Ok, ¿cuál versículo puedo Sí, leer? mire, mire, le voy a leer la frase que dice así. Ok. Dice, el Sermón del Monte establece los principios sobre los cuales opera el reino de los cielos. Este reino ha de existir en un futuro como un reino físico, según Daniel 2, 44 y 7, versículos 9 y 14, pero existe hoy en sentido místico y espiritual, según Lucas capítulo 17, versículo 20 al 25. La pregunta es, ¿existía el reino espiritual en el tiempo en que Jesús hablaba? Dice Mm. así. Entonces, por eso Sí, que, ese reino espiritual, él tenía sus discípulos. Y habían algunos creyentes entre los judíos que estaban esperando al Mesías y que no negaron a Jesús. Am, pero sí, las cosas fueron pocos diferentes porque el Espíritu Santo no se había mandado. Ah, bueno, y realmente la palabra, los creyentes solo existían en un lugar, a la nación de Israel, solo los hebreos. Habían algunos otros creyentes en los gentiles que querían saber al Señor, pero que estaban aprendiendo y no habían untado con los hebreos por manera de circuncisión. Pero sí, por lo menos, más o menos fueron los judíos que fueron parte de ese reino. Y porque Dios es eterno, también en su reino existían tantos los creyentes del pasado como el presente. Ah, entonces Abraham, Isaac, Jacob, Moisés fueron parte de su reino en ese tiempo, el reino de todos los creyentes, el reino espiritual. Y es el mismo reino que somos partes de ese reino también. No sé si contesté la pregunta. sí, en conclusión, la respuesta es sí, ¿verdad? Sí, sí, ese reino existía. Muchas Porque, gracias. ok, excelente. Muchas gracias porque estaba dudando todavía, pero gracias a Dios. Gracias por su respuesta. Ok, gracias, hermana. Sí, 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 me encanta hablar de la Biblia y las enseñanzas encontradas ahí, entonces. Muy bien. Am, ¿Tienen ustedes sus tareas? ¿Hay am, hay otra pregunta, comentario? Francisco, por favor. Este, aparte de reino en los cielos, él habla de un reino en los cielos, ¿no? Que es el reino de nuestro Padre, pero también habla de un reino en la tierra. Jesús habla de un reino en la tierra. Bueno, Ajá. el único reino de Dios en la tierra que existe es su reino en los corazones de los creyentes. Es decir, que somos parte de su reino. Cuando preguntó a Poncio Pilato, ¿eres un rey? Él dice, sí, pero mi reino no es de este mundo. Ah, y bueno, vamos a estar parte de su reino perfecta en el cielo, pero no hay un reino aquí
en la tierra, ni va a establecer un reino físico aquí en la tierra, tampoco. Pero en la Biblia, hay una parte en la Biblia donde dice que Él reinará en la tierra con lo justo, aquí en la tierra. Hay parte de la Biblia lo dice. Hay algunas personas que interpretan ah, el libro de Apocalipsis y tienen ideas diferentes que lo que yo creo. No, en mi opinión, no es la enseñanza de la Biblia que el Dios va a establecer un reino físico aquí en la tierra. Pero ese es un tema quizás por otro día, ¿verdad? Mm. Otra preguntita. Ok. ¿Qué pasará si no hay un reino aquí en los cielos, aquí en la tierra? ¿Qué pasará con todas aquellas personas que no conocieron a Jesucristo, que murieron antes? Él habla de un mundo donde ellos podrán conocer a Jesucristo, su expiación y todo lo que hablan del Padre. Sí, vivimos en un mundo donde tenemos la palabra y es muy importante que compartimos la palabra con los demás, porque sin la palabra, sin conocer a Cristo, sin esa fe obrado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, somos pecadores ya, ya somos culpables de nuestros pecados y desafortunadamente para las personas que no conocen a Cristo, ah, la única que queda es el infierno para ellos. La Biblia es muy clara de ese punto y es muy triste, pero también es justo y es algo que nos motiva a compartir la palabra con todas las personas tan pronto como posible. Este, Me disculpa que le haga otra preguntita, pero ¿qué pasará con aquellas personas que murieron mucho, mucho antes de conocer a Jesucristo? ¿Tendrán la salvación o tendrán la oportunidad de conocerlo? Bien, depende en el poco de que hablas. En el principio todos sabían a Dios, pero también todos fueron pecadores por causa de Adán y Eva. Y por las generaciones, las personas olvidaron a Dios y siguieron a sí mismos y crearon dioses. Entonces estaban en rebelión. Y el castigo de rebelión, el castigo de incredulidad es la muerte y la muerte eterna en el infierno. Solo hay un, una un camino hacia el Padre y ese es Jesucristo. Entonces, tanto las personas del Antiguo Testamento, los creyentes, como nosotros que creemos en Jesucristo, seríamos salvados. Y eso es por la gracia de Dios, no es algo merecido. Entonces, ah, lo que es injusto es que Dios mismo murió para nosotros. Pero eso él hizo en su misericordia y por eso estamos agradecidos que algunos de nosotros somos salvados. Somos agradecidos en partir de ser enojados que tantos murieron, que tantos reciben lo que merecen. Pero espero que contestaste o contesté esas preguntitas suficiente. Si ya Sí, hay pregunta, pueden escribirme en el chat de WhatsApp, un chat privado, lo que sea. Siempre estoy disponible para tener esas conversaciones. ok. Bueno.
Ya es el tiempo para cerrar la clase. Entonces, ah, para cerrar hoy, voy a dar la bendición encontrada en Números capítulo 6. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén. 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 Ok. Yo querré un poquito si tenemos más preguntas. Y gracias a todos por su asistencia hoy, su participación. Es mi placer estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga, que tengan un buenísimo fin de semana y nos vemos el martes. Gracias, pastor. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sus Gracias. respuestas. Gracias. Gracias a todos. Buenas noches a todos. Muchas gracias por todo. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga.